Muy buenos días. El Banco Central dará a conocer el informe de comercio exterior correspondiente al mes de enero 2021. Me acompañan César Yunes, director del Departamento de Estadística del Sector Real, y Daniel Hidalgo, jefe de División de Comercio Exterior. Dani va a realizar la presentación y al finalizar estamos abiertos a las consultas que tengan. Muchas gracias. Iniciamos con las exportaciones totales. Las exportaciones totales en enero del 2021 han alcanzado un valor de 764,1 millones de dólares, 15% menor a los 898,6 millones de dólares acumulados en enero del año anterior. Este menor nivel en las exportaciones totales se explica principalmente por la reducción del comercio en frontera. Recordarán ustedes que el Banco Central estima el comercio fronterizo a través de estas dos cuentas, que son las reexportaciones y otras exportaciones. Para el caso de las reexportaciones, que participan con el 24,7% del total exportado, han registrado un valor de 188,7 millones de dólares, lo que implicó una reducción del 44,3%. Las otras exportaciones que han alcanzado los 36,1 millones de dólares fueron 50% inferiores al registrado en enero del año anterior. En cuanto a las exportaciones registradas, que participan con el 70,6% del total, alcanzaron los 539,4 millones de dólares, que representó un incremento del 10,6%. A continuación podemos ver la evolución mensual de las exportaciones registradas y, como lo mencionáramos, tuvieron un incremento del 10,6% con respecto a lo registrado en enero del 2020. Entre los principales productos que presentan mayores incrementos y que en parte justifican el crecimiento de las exportaciones registradas en el primer mes del año, se encuentran el maíz, la harina y el aceite de soja, el trigo y las manufacturas de aluminio. En el caso específico del maíz, los ingresos fueron de 49 millones de dólares más que en enero del 2020, cuando se había exportado por valor de 27,8 millones de dólares, alcanzando en enero del 2021 los 76,8 millones de dólares. También podemos mencionar a la harina de soja, con un valor exportado de 57,1 millones de dólares, lo que significó un ingreso superior a los 37 millones de dólares comparados con los ingresos de enero del 2020. En cuanto a aquellos productos que presentan las mayores reducciones, se mencionan los granos de soja, la energía eléctrica, la carne bovina, el azúcar y el arroz. Podemos observar que los granos de soja redujeron sus valores en casi 25 millones de dólares al comparar con los valores registrados en enero del 2020, que había alcanzado, como verán, los 40,2 millones de dólares. Y el segundo producto con mayor reducción en enero del 2021 fue la energía eléctrica, registrando exportaciones por valor de 128,7 millones de dólares, 24 millones menos que en enero del año anterior. En cuanto al nivel de procesamiento de los productos exportados, 3 de las 4 clasificaciones presentan incrementos, y ellos son los productos primarios, las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial. Los productos primarios se exportaron por valor de 125,2 millones de dólares, 28% más que en enero del año anterior. En esta clasificación se encuentran el maíz, el trigo y los granos de soja mencionados anteriormente. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, presentan la mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones registradas, con el 7%, alcanzando los 200,3 millones de dólares,
que representó un incremento del 20,6%, explicado por los mayores envíos de harina de soja, aceite de soja y cueros preparados. La tercera clasificación que presenta incrementos son las manufacturas de origen industrial que se han exportado por valor de 85,1 millones de dólares, lo que representó un aumento del 22% con respecto a los registros de enero del 2020. Entre los productos más exportados que se encuentran en esta clasificación se pueden mencionar a las manufacturas de aluminio, las telas recubiertas y los desechos de cobre y aluminio. Por último, tenemos los combustibles y energía que han disminuido un 16,5%, alcanzando un valor de 128,7 millones de dólares, explicado por la disminución en las exportaciones de electricidad. Ahora pasaremos a ver el comportamiento que tuvieron en enero del 2021 los principales productos de exportación que posee nuestro país. Entre los productos que se destaca con crecimientos podemos mencionar a la harina de soja, con un valor exportado de 56,6 millones de dólares, muy superior a los 20,1 millones de dólares registrados en enero del 2020. También presentan incrementos considerables los cereales, donde se encuentran el maíz y el trigo, duplicando los ingresos de enero del año anterior. Y los aceites de soja, que también presentan un importante incremento del 33,4%. Si tomáramos la historia e hiciéramos un ranking de los principales productos exportados, el primer puesto lo alternan los granos de soja y la electricidad. Y vemos que para ambos productos el mes de enero de este año no ha sido muy favorable. A modo de ejercicio, si excluyéramos de las exportaciones registradas los valores de la electricidad, tendríamos que nuestros registros pasarían a ser superiores en más del 22%. Y en el caso de la soja, se registraron exportaciones por valor de 15,4 millones de dólares. La última vez que se registró valores similares en los meses de enero, lo encontramos en enero del 2011. Consultados sobre este hecho, los referentes del sector manifestaron que se trata de exportaciones de la zafra anterior, que por problemas logísticos debido a la bajante del río habían retrasado su salida. Como sabrán ustedes, en los últimos años, Argentina se constituyó como el principal destino de exportación de nuestros granos de soja, llevando en el año 2020 el 75% de la producción nacional. Pero en este enero del 2021, la participación de Argentina en las exportaciones de granos de soja fue solo el 6%. Esto se debió a que los contratos para este año contemplan la venta de granos de la nueva zafra, que se estima comenzarán a exportarse a finales del mes de febrero, debido al retraso en la siembra por la sequía, que obviamente retrasa la cosecha. Se estima una reducción en la producción de soja cercana al 10%, pero que podría ser compensado por los altos precios para la soja en el mercado internacional, donde los precios de Chicago para este 2021 registran incrementos en torno al 35%. Esto con respecto a la cotización del año 2020. Estas cotizaciones pueden encontrar en los cuadros del anexo estadístico publicados en la web del Banco Central. Un punto de singular importancia lo marcan los hilos y cables, las autopartes, con un incremento del 4,8% con respecto a enero del 2020. Recordemos que este producto había cerrado el año 2020 con una reducción en los envíos en torno al 34% con respecto al año 2019, siendo visiblemente afectados por la pandemia. Estos nuevos niveles vaticinan una muy buena recuperación. Finalmente, como lo mencionáramos, las exportaciones registradas alcanzaron en enero del 2021 un valor de 539,4 millones de dólares, 10,6% superior a lo registrado en enero del 2020.
En cuanto a los volúmenes exportados, los principales productos que registran incrementos son la harina y aceite de soja, los cereales y el cuero, entre otros. Respecto a las exportaciones de energía eléctrica, estas alcanzaron los 2.408,4 megawatt hora, 20,7% inferior a lo registrado en enero del 2020. En cuanto a las exportaciones de carne en valores, estas se redujeron en 7,5% en enero del 2021, explicados principalmente por la reducción del 7,5% que experimentaron los envíos de carne bovina y que participan con el 95% del total de ventas externas de este rubro. Un tema a destacar es la exportación de carne porcina, que si bien su participación en el total exportado es bajo, experimentó un incremento del 25% en los envíos. Chile y Rusia son nuestros principales mercados de destino de la carne. Juntos participaron con más de la mitad del total de envíos. En enero del 2021, las exportaciones de carne alcanzaron los 89,8 millones de dólares, representando una reducción del 7,5% con respecto a los 97,1 millones de dólares de enero del año anterior. Chile es nuestro principal destino y participó con el 39,2% del valor total exportado, alcanzando 35,2 millones de dólares, que representó una disminución de 3,6% comparado con enero del 2020. En tanto que en volúmenes esto se revierte y los envíos aumentan un 4%, lo que nos indica una reducción en los precios implícitos. Nuestro segundo destino de importancia es el mercado ruso, que ha registrado en enero del 2021 caídas en valores del 32,1% y en volúmenes la reducción fue del 33,3%. El precio promedio de la carne en enero del 2021 ha sido un 2,1% inferior al registrado en enero del año anterior. En cuanto a los precios, referentes del sector manifestaron que esta reducción se debe a las medidas de confinamiento a nivel mundial por la pandemia, lo que redujo el consumo de la carne premium, obligando a bajar los precios de modo a seguir siendo competitivos. Vemos los países que presentan incrementos, entre los cuales están Uruguay, Egipto, Hong Kong y Taiwán, en tanto que los que presentan reducciones son Brasil, Uruguay, Chile e Israel. Y justamente Israel, que presenta reducciones, es el destino que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio promedio de $5.318 por tonelada. En cuanto a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, en enero del 2021 alcanzaron los 54,2 millones de dólares, 31,6% más que lo registrado en enero del 2020. Los principales productos exportados son hilos y cables, las autopartes, las prendas y demás artículos textiles, aluminio y sus manufacturas y plásticos y sus manufacturas. Históricamente constituye el mejor enero y en el gráfico podemos notar la recuperación que viene experimentando después de haber alcanzado su punto más bajo en abril de 2020. De mantenerse esta tendencia, podríamos suponer un nuevo récord en las exportaciones de maquila, superando al alcanzado en el año 2019 con 583 millones de dólares. En enero del 2021, Brasil se constituyó como el principal destino de nuestras exportaciones de maquila, con casi el 82% de participación. En cuanto a los principales países de destino de nuestras exportaciones,
en enero del 2021, Brasil se constituyó como nuestro principal socio comercial con un 48,4% de participación en el total exportado, con exportaciones por 260,8 millones de dólares, que representó un incremento del 17,4% con respecto a enero del 2020. Entre los principales productos exportados tenemos el maíz, los hilos y cables, que son las autopartes, que presentan incrementos, y la energía eléctrica, que disminuye en un 8,3%. En segundo lugar de importancia tenemos a Chile, que participó con el 15,2% del total exportado, alcanzando un valor de 82,2 millones de dólares, superior en 41,3% al compararlas con enero del 2020. Entre los principales productos con incrementos a este destino se destacan el maíz y la harina de soja, en tanto que la carne presenta reducciones, como ya se mencionara anteriormente. El tercer lugar lo ocupa Argentina, con un 10,6% de participación en el total exportado y un valor que asciende a los 57,4 millones de dólares, registrando una disminución del 22,5% con respecto al enero del 2020. Y esto se explica principalmente por los menores envíos de soja y electricidad. Pasaremos a las importaciones totales. En enero del año 2021, las importaciones totales alcanzaron los 804,3 millones de dólares, inferior en 23,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Su principal componente son las importaciones registradas, que han alcanzado un valor de 761,6 millones de dólares, resultando estas un 24,4% inferior con respecto a enero del 2020. Las otras importaciones han alcanzado un valor de 42,7 millones de dólares, similar al registrado en enero del 2020. Aquí podemos ver la evolución mensual de las importaciones totales y su variación con respecto a enero del 2020. Y también el desempeño mensual de las importaciones registradas, que, como dijimos, se redujo en un 24,4%. Esta reducción en el valor de las importaciones registradas puede explicarse por las menores compras de teléfonos móviles o celulares, y que se encuentran muy vinculados al comercio de frontera. Si nos fijamos, podemos ver que en enero del 2021 las importaciones de celulares alcanzaron los 66,5 millones de dólares, exactamente la mitad de lo registrado en enero del 2020, cuando alcanzó 133 millones de dólares. El gráfico, 23 millones de dólares, sí, un momentito. También presentan reducciones las importaciones de automóviles, que en enero del 2021 registraron ingresos por 23,4 millones de dólares, 22 millones menos que lo que se registró en enero del 2020, cuando alcanzó 45,5 millones de dólares. Luego le siguen, considerando las disminuciones, el gasoil, los insecticidas y los neumáticos nuevos. En cuanto a los bienes importados con mayores incrementos en valores, se destacan las máquinas y aparatos relacionados a la construcción, con casi 12 millones de dólares más que en enero del 2020. Luego le siguen las cervezas, el coque de petróleo, aparatos para terapia intensiva y los abonos minerales. En enero del 2021, las importaciones para consumo interno se han reducido 17,4%, pudiendo esto explicarse por la reducción
de los precios de los bienes de consumo como alimentos y bebidas. También tenemos a los combustibles, que además de la reducción de precios, presentaron menores volúmenes importados. En cuanto a las importaciones bajo el régimen de turismo, que constituyen bienes ingresados al país para su comercialización con el exterior, vemos que se reducen en 44,5% en enero del 2021. En el gráfico se aprecia la disminución sostenida de las importaciones bajo este régimen, que en el acumulado de octubre del 2020 ya se habría alcanzado los 39,3% de caída. Estas reducciones podrían explicarse por el cierre de frontera con Argentina, y en tanto que con Brasil, si bien las fronteras están abiertas, la depreciación de su moneda frente al dólar y la reducción de su actividad económica por las medidas adoptadas para combatir la pandemia pudieran hacer poco atractivas la adquisición de los bienes ofrecidos en frontera. Habíamos mencionado la reducción de la importación de teléfonos móviles. Gran parte de esa importación se realiza bajo el régimen de turismo. Como señaláramos, en enero del 2021, las importaciones realizadas bajo este régimen disminuyeron en 44,5% al compararlas con enero del 2020. Este realmente es un gráfico muy interesante. Nos muestra que nos estamos comparando con un mes muy bueno, el de enero del 2020, antes de desatarse la crisis por la pandemia y saliendo de un año que fue récord en las importaciones bajo el régimen de turismo, como lo fue el año 2019. Vemos también que a partir del mes de febrero comienza a sentirse los efectos de la pandemia, lo que nos lleva a una crisis en el comercio de frontera, donde la reducción de las importaciones bajo este régimen alcanza su punto más bajo en el mes de abril del 2020, con importaciones por valor de 70 millones de dólares. Luego de la apertura de la frontera con Brasil, se evidencia un repunte en las importaciones para los meses de noviembre y diciembre. Un tema también a destacar es que las reducciones en enero con respecto a diciembre están muy relacionadas a temas estacionales, como se aprecia en enero del 2020, que dijimos que fue un muy buen mes, pero inferior a lo registrado en diciembre del 2019. Y también aquí también pudiera estar siendo afectado por esa estacionalidad. Algo que también es muy alentador es que los pronósticos son muy buenos para la recuperación económica de la economía brasileña para este año, que podría realmente mejorar los niveles de importación bajo este régimen. En cuanto a las importaciones clasificadas por tipo de bienes, si nos fijamos en el gráfico de valores, vemos que importamos bienes de consumo por valor de 219,3 millones de dólares, y esto representó una disminución del 29,6% al compararlas con enero del 2020. También los bienes intermedios y de capital presentaron reducciones con el 20,6% y 23%. Esta disminución en los valores de los bienes de consumo se explica por la reducción en los precios de los alimentos y las bebidas, así como por las menores compras de automóviles, artefactos eléctricos, papel, cartón y sus manufacturas y productos farmacéuticos. Así también la reducción en los valores de los bienes intermedios ha respondido a la disminución de precios y menores adquisiciones de combustibles y lubricantes. En lo que respecta a los bienes de capital, se han observado reducciones en las importaciones de otras maquinarias, motores y aparatos, que es la cuenta donde se registran las importaciones de los teléfonos móviles o celulares. También se verificó reducciones en la importación de máquinas de escritorio. En cuanto a los volúmenes, los bienes intermedios presentaron incrementos
del 5,4%, debido principalmente a la mayor importación de cemento y productos químicos. Otra clasificación que se dispone en las importaciones es por niveles de procesamiento, que van muy de la mano con las exportaciones por niveles de procesamiento que ya presentamos, y que nos permite evidenciar que nuestras exportaciones están muy concentradas en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y la electricidad, y en menor medida en las manufacturas de origen industrial, como es lo que sucede en el caso de las importaciones. En el gráfico podemos ver que en enero del 2021 las importaciones de productos primarios se redujeron en 28,1% respecto a enero del año anterior, y está explicado principalmente por las menores compras de tabaco sin elaborar y maíz para siembra. Las manufacturas de origen agropecuario han tenido una reducción de 6,2% debido a las menores compras de pastas alimenticias, restos de azúcar y artículos de confitería y cigarrillos. En tanto que las manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de 620,9 millones, cerrando el mes de enero con una reducción del 24,9% con respecto a enero del 2020, presentando una incidencia del 20,5% menor, ¿verdad?, a la caída que recordamos fue del 24,4%, y esto se debió a las menores importaciones de maquinarias y aparatos eléctricos y también los vehículos ya mencionados. Por último, las compras de combustibles y lubricantes han disminuido un 29,9%, explicado principalmente por las menores importaciones de gasoil y nafta. En cuanto a los principales orígenes de nuestras importaciones, en enero del 2021, China ha sido nuestro principal proveedor, participando con el 32,4% del total importado, por un valor de 247 millones de dólares, lo que significó una reducción del 35,2% con respecto a enero del 2020. Entre los principales productos importados desde ese país se encuentran los teléfonos móviles o celulares, cuyas compras en enero del 2021 se redujeron a más de la mitad con respecto a los de enero del 2020, y sobre la cual ya nos hemos referido también. Hay otros productos que también se redujeron, como son las compras de computadoras portátiles y los neumáticos nuevos. Siguiendo el orden de importancia, el segundo lugar se encuentra Brasil, que participa con un 22,9%, con un total importado de 174,5 millones, que representó una reducción del 10% con respecto a enero del 2020. De este socio comercial, los principales productos que hemos adquirido son las cervezas, las máquinas de cosechar y los abonos minerales. Y el tercer lugar lo ocupa la Argentina, con un 9,3% de participación en el total importado, con un valor que asciende a los 70,8 millones de dólares y que también disminuye un 6,2% con respecto a enero del 2020. Entre los principales productos se destacan las naftas, los automóviles para el transporte de mercancías y los productos laminados de hierro. Finalizando la presentación, pasamos a la balanza comercial. La balanza comercial en enero del 2021 registró un déficit de 40,2 millones de dólares, cifra menor en 111,5 millones de dólares con respecto al déficit registrado en el mes de enero del 2020 y que fue de 151,7 millones de dólares. Acá hay un tema que también hay que resaltar, que normalmente por la poca salida que comienza a ver con los productos agrícolas, enero siempre se caracteriza por ser un mes deficitario en cuanto a la balanza.
A continuación, un resumen de los principales puntos desarrollados. Las exportaciones totales en enero del 2021 se han reducido 15% con respecto a enero del año anterior, muy influenciadas por la caída de las exportaciones, recordemos que eran del 44,3%, y otras exportaciones en 50%. Los valores de las exportaciones registradas han mejorado nuevamente en términos interanuales en 10,6%. Esta mejora se explica principalmente por los cereales y la harina de soja, que en enero verificaron un aumento significativo respecto al mismo mes del año anterior del 103,1% y 182,4% respectivamente. Las exportaciones de energía, por su parte, presentaron una caída del 15,8%. Los envíos de maquila mostraron en enero un incremento del 31,6% en términos interanuales. Para las importaciones totales en términos interanuales se redujeron en enero 23,4%. En volúmenes, la reducción alcanzó una tasa del 0,2%, lo que nos revela una caída de los precios implícitos del orden del 24,3%. Las importaciones para uso interno, que representan el 81,6% del total importado, y las del régimen de turismo, los 18,4% restantes, presentaron reducciones del 17,4% y 44,5% respectivamente. Dentro de las importaciones para uso interno, los principales productos que presentan las mayores reducciones son los combustibles y lubricantes, elementos del transporte, que serían los vehículos, y los productos químicos. Con estos resultados, la balanza comercial presentó un saldo deficitario de 40,2 millones de dólares en enero del 2021. Muchas gracias.